En previsión de que tenga que cortar, porque el tiempo me apura, voy a hacer un breve resumen de lo que voy a intentar desarrollar si hubiese tiempo, y así por lo menos me quedo más tranquilo. Las ideas fundamentales que motivan el haber escogido este tema son las siguientes. Durante muchos años los notarios hemos estado confortablemente ejerciendo la profesión en unas condiciones de contratación de igual a igual, sin presión de un contratante a otro, siguiendo el esquema tradicional de contrato negociado que el Código Civil, los códigos civiles que aparecieron a final del siglo XIX entendían que eran las condiciones habituales y normales de contratación. Este marco, a partir de los años 50 o 60 en Europa, con la aparición de las grandes empresas, que son muy potentes y tienen un poder económico que domina la contratación, empieza a ser cambiado por otro cuando aparecen las llamadas condiciones generales de la contratación. Esto es un cambio radical en el esquema tradicional del principio de autonomía de la voluntad, que se basaba en un criterio racional de que, bueno, cuando dos contratantes están negociando de igual a igual, pues no hay nada de qué preocuparse, porque ya entre los dos habrán encontrado el punto justo de equilibrio y ninguno abusa de otro, y por lo tanto todo lo que hayan celebrado es bueno, es válido y no hay por qué preocuparse. Un poco también el criterio liberal que inspiró esta modificación. Pero esto se convierte en un principio más nominal y formal que real cuando la desigualdad entre los contratantes es evidente. En estos casos aparece una contratación que se apoya curiosamente en el principio tradicional de la autonomía de la voluntad, pero que lo único que sirve es para que uno imponga sus reglas, sus condiciones, sus criterios a otro contratante, que la única autonomía de la voluntad que puede ejercer en ese caso concreto es tomarlo o dejarlo, contratar o no contratar, pero negociar el contenido individual o concreto de las cláusulas que está tratando, nada en absoluto, porque viene predispuesto, viene predictado, y lo único que puede hacer es adherirse o no adherirse, y se acabó. El tratamiento, el peligro de esta prevelación, de esta predisposición, que en sí mismo no es mala, porque es un criterio racional, porque las empresas tienden a homogeneizar y hacer igual su contratación, porque así lo exige la celeridad del tráfico mercantil. El peligro radica en que dentro de esas cláusulas suelen ir escondidas desigualdades evidentes, de modo que un contratante se aprovecha de la debilidad del otro, le impone sus condiciones y a la larga obtiene rentas o provechos que no están justificados por el contrato que están celebrando, sino que han sido simplemente impuestos. Los criterios que había en los códigos tradicionales para reaccionar frente a esto eran escasos, porque claro, no habían previsto este tipo de contratación. Lo que obligó entonces a tomar cartas en el asunto es famosa la locución de Kennedy en el año 1960, cuando él se declara consumidor y pide para todos los ciudadanos norteamericanos una protección para la defensa de sus derechos económicos frente al abuso de las grandes multinacionales americanas que estaban realmente campando por su respeto. En Europa esto ya empieza a producir preocupación a partir de estos años, y empiezan a aparecer leyes para regular las condiciones generales de la contratación. Pero esto no es suficiente. Llega un momento en que incluso las mismas constituciones, como la Constitución Española de 1978, establece un cambio radical diciendo que los criterios tradicionales de defensa que había en los códigos civiles son insuficientes, sino que es necesario algo más. Y este algo más es la defensa o el reconocimiento en la Constitución de una figura nueva al que se llama consumidor o usuario,
la Constitución le asegura una protección de sus derechos individuales y económicos frente al contratante que le impone sus condiciones. Esta declaración constitucional por sí misma entendieron los tribunales que no atribuía un derecho subjetivo exigible directamente y alegable ante los tribunales ordinarios, sino que requería desarrollo concreto en una ley. Esto motivó la aparición de la primera ley de protección de consumidores en el año 1984. Ha sido sustituida por otra para adaptarla a las importantes directivas de la Comunidad Europea, que es la actualmente vigente del año 2007. Y a partir de este momento ya se ha producido una ingente aparición de leyes de todo tipo que han venido a reunirse por el tema fundamental que tratan en el llamado derecho de los consumidores o derecho del consumo, donde hay normas de todo tipo y de rango. Para los civilistas lo que nos interesan son aquellas que afectan al sistema normal de contratación. La observación del criterio común que siguen estas leyes, que en primer lugar establecen la irrenunciabilidad absoluta de los derechos que las leyes conceden al consumidor en este tipo de contratación. En segundo lugar, estas leyes establecen también como figura nueva, impensable en los criterios tradicionales del Código Civil, el llamado derecho de desistimiento, frente al consumidor al que una propaganda agresiva, feroz, le ha llevado a contratar un producto o un servicio que después, cuando lo ve con más detenimiento, con más reflexión en casa, se da cuenta de que no le sirve para nada y que no debería haberlo contratado. Le conceden el llamado derecho de desistimiento dentro de un plazo razonable a partir del momento. También obligan estas leyes a proporcionar una información completa, exacta, veraz y de todos los aspectos económicos, jurídicos del contrato. O sea, que no basta simplemente con una explicación oral, sino documentación por escrito, lo cual ya se carga el viejo principio del Código de Comercio de que la contratación en cualquier forma que se hiciese y se pudiese acreditar era válido. No, esto produce un neoformalismo importante. Y por último, se atacan el vicio fundamental de estas condiciones, que eran las cláusulas llamadas abusivas. Al ser una legislación diseñada para la protección de personas determinadas, exigía necesariamente delimitar de modo claro quiénes eran los destinatarios de estas normas. Entonces, claro, el destinatario de esta norma es una figura que es el consumidor. Y el concepto de consumidor se toma de la teoría económica. El consumidor es exclusivamente el destinatario final del producto o servicio y nadie más. Entendiendo que puede ser también consumidor no solo las personas físicas, sino también las personas jurídicas o entidades no personificadas, como comunidades de propietarios, etcétera, cuando no integran el producto o servicio en su propia actividad comercial o productiva, sino que exclusivamente para su utilización como consumidores, lo cual ha tenido también algunas consecuencias negativas. Y la otra medida estrella de este tipo de legislación es precisamente la eliminación de las cláusulas abusivas de este tipo de contrato. Claro, el concepto de cláusulas abusivas no es un concepto que se preste a una valoración individual, porque lo que uno puede pensar que es abusivo, otro puede pensar que no lo es, y que depende de una serie de circunstancias y factores que hacen muy difícil la determinación en muchos casos de qué es abusivo o qué no es abusivo. Pero efectivamente el concepto es un concepto jurídico, técnico, que se puede utilizar exclusivamente en los casos que la ley delimita como tal, y no en otros, que es lo que intentaremos ver. ¿Y qué relación tiene todo esto con el notario, con el notariado? Obviamente, cuando a un consumidor no le funciona la lavadora que ha comprado, esto para el notario en principio no puede tener mucha más trascendencia, si acaso, que levantar un acta un día determinado de que la lavadora
echa agua o no funciona, pero nada más. Pero sí que afecta al notario de modo decisivo cuando interviene en la contratación de productos o servicios que por normativa general exigen obligatoriamente la formalización en escritura pública, y son fundamentalmente dos. Bienes además muy importantes en la vida ordinaria de cualquier persona, como pueden ser la compra de lo que es la vivienda habitual, que puede comprometer la economía de la familia durante 15, 20 o 30 años, y normalmente, como no se dispone del dinero necesario para hacer el desembolso del propio patrimonio, el recurso, la financiación ajena que suele proporcionar un banco o una entidad de crédito, o sea que son asumiendo un compromiso de pago que vuelve a comprometer de nuevo durante muchos años pues la economía familiar, obligando a restringir el consumo y el disfrute de otros bienes para poder atender al pago puntual del préstamo o de la cuota del préstamo hipotecario. Cuando las cosas van bien no pasa nada. La gente está contenta, ha comprado su piso, ha tomado el préstamo, vive en la creencia de que aunque de momento su economía va a ser un poco apretada, pero como hay una constante revalorización de los inmuebles, pues se produce el llamado efecto riqueza, de modo que piensa, bueno, y si no lo puedo pagar el préstamo, pues vendo el piso, reembolso al banco la cantidad en que se liquide y me quedo con el resto. Sí, ese planteamiento vale mientras los inmuebles suben de precio, pero no vale cuando se produce una crisis, como la crisis tremenda que se ha producido en Europa, y España de luego la ha sufrido desde el año 2007 de un modo terrible, y los inmuebles se hunden, cae el precio de ellos, de modo que la ilusión de que se había hecho una compraventa que te iba a proporcionar no solo la vivienda habitual, sino también capacidad suficiente de endeudamiento para comprometerte con pólizas personales, tarjetas, créditos, etcétera, etcétera, todo se viene abajo. Y es en ese momento cuando, ante las reclamaciones de las entidades de crédito en los juzgados y tribunales para hacer efectivo el préstamo, porque hay una hipoteca que es precisamente para eso, es cuando salen a la luz multitud de cláusulas que se empiezan a considerar, mirándolas desde el punto de vista de la normativa de defensa del consumidor, normativa interior, normativa española, y también las directivas comunitarias, que pueden incurrir claramente en el carácter de abusivas, injustas o desproporcionadas. Y aquí es donde resulta de esto el prestigio, la función, la intervención del notario puede quedar en entredicho, porque socialmente esto ha ocurrido en España. Se han producido centenares de sentencias que han anulado multitud de escrituras que contenían este tipo de cláusulas, sobre todo en dos puntos: la llamada cláusula, la famosa cláusula suelo, y los intereses de demora. Claro, hay que pensar que el deudor al que el banco le reclama el pago de su crédito, pues se defiende como gato panza arriba y acude a lo que pueda acudir. Y lo primero a lo que acude es a la declaración de nulidad de la cláusula suelo, que le obliga a pagar no solamente los intereses ordinarios, sino también no haberse beneficiado de una bajada importante de los intereses por la dichosa cláusula. Y los intereses de demora con unos intereses desorbitados o desproporcionados, que son los que realmente desequilibran la economía familiar, cuando tengo que pagar intereses de demora al 18, 19 o 21%. Eso acumulado durante 3, 4 o 5 años, lo que pueda durar la tramitación judicial, pueden imaginarse el efecto que produce. Todas estas sentencias, pues casi podríamos decir que el 99% han sido favorables al demandante, y han condenado a la entidad. Sentencias estas, además, del Tribunal Supremo Español,
que han sido, desde el punto de vista jurídico, aunque eran internamente justas, algunos han visto en ellas que era la justicia que se quiere proporcionar, y que cuando no se encuentran argumentos suficientes en la legislación existente, se retuerce y se lleva hasta el punto que sea necesario para poder encontrar un fundamento. El juez, por supuesto, tiene siempre que fundamentar su sentencia. No puede decir que dicto esto porque me parece justo, no. Tiene que dictar su sentencia porque eso también es seguridad jurídica. Y se acude a algún recoveco que después diremos cuál es. Esto, para el notariado y para los órganos corporativos del notariado, ha producido una inquietud y casi podríamos decir una situación de alarma, porque cuando esto se ha debatido en los foros sociales, en la prensa, artículos de radio, tertulias de televisión, normalmente lo primero que se preguntan muchos de ellos es, bueno, ¿y qué hacía el notario? ¿Cómo se permitió que aparecieran estas cláusulas en las escrituras? Después diremos que la acusación es injusta, pero sí tenemos ahí algo importante. La contratación en masa, las cláusulas generales, la predisposición es en principio un factor que puede traer para el notariado, si no se lleva cuidado y no se toman las medidas necesarias, una corriente de desprestigio y de pérdida del aprecio social. Claro, eso es un patrimonio que no se puede malbaratar, sino que hay que rescatar inmediatamente como sea. En la recapitulación final, si me da tiempo a llegar, me gustaría entonces expresar que este desánimo, este mal sentimiento que en general hemos sentido los notarios a raíz de estos acontecimientos judiciales, quizás se deban a que no hemos asimilado que en realidad estamos intentando ver, a la luz de los criterios de contratación tradicional, un tipo de contratación que no se maneja ni mucho menos por los criterios tradicionales, y que hay en realidad dos formas de contratar en el Código Civil: la ordinaria, la tradicional, de igual a igual, esa es la normal, en la que los notarios nos movemos bien y a gusto, y hay otra que es la impuesta por toda la legislación protectora de consumidores, en donde el criterio legal es que la imposición de estas condiciones o la relación entre el empresario o cliente es contractual. Se basa en un principio de asunción voluntaria de una serie de compromisos. No podía ser de otra manera. Las grandes empresas serán muy importantes, pero no tienen poder normativo, no pueden legislar. Sus reglamentos y sus condiciones generales nunca son derecho objetivo, sino que afectan a los particulares porque voluntariamente quieren asumir ese tipo de compromiso. Esta legislación, entonces, partiendo del hecho real de que la capacidad de negociación ha desaparecido completamente, lo que sí exige es que la información antes del contrato y durante el contrato debe ser exhaustiva, total, completa, y ahí se le exige al notario que antes de la formalización de la escritura se asegure de que ha cumplido con las obligaciones de comprobación de que el contratante fuerte o importante, en este caso la promotora inmobiliaria o la entidad de crédito que concede el préstamo, las obligaciones previas de información que tenía que dar las ha cumplido, y que las ha cumplido más en la forma debida, con entrega de toda la documentación necesaria. También al notario ahí se le pide que se le implique un poco y que no haga simplemente un examen superficial de lo que pueden ser las cláusulas, sino que además explique y entre a fondo en el contenido de las cláusulas, porque puede ocurrir que el cliente, a la vista de la explicación, pues llegue hasta desistir del contrato. Esto en España ha ocurrido con mucha frecuencia. Cuando a un cliente se le explica realmente en qué se mete
cuando se dispone a suscribir la llamada hipoteca inversa, normalmente se asusta, se aterroriza y da media vuelta y dice que se lo va a pensar y que se volverá a su casa, porque realmente es una ratonera. Pero individualmente, uno a uno, los notarios, cada uno en su despacho, poco podemos hacer. Esto se está pidiendo a la administración que dicte normas suficientes para obligar al cumplimiento por las entidades bancarias, por las promotoras inmobiliarias, de una normativa y que no hagan simplemente un cumplimiento nominal. Revisar y exigir también a los notarios que no coadyuven o no participen en este tipo de en esta opresión del cliente y no faciliten sus tácticas y maniobras a las grandes empresas, y ellos por lo pronto que jamás obstaculicen el derecho de elección de notario al que ayer me referí, que es un derecho fundamental. Y también el notariado ha tomado una medida de los órganos superiores del notariado español, la Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España, una medida que ha sido la creación de un órgano que llaman órgano centralizado de cláusulas abusivas, que tiene por finalidad el estudio y detección de las cláusulas, la información a los notarios, que pueden consultarlas online para ver cuáles son las que en las cláusulas habituales, cuáles son las que han sido discutidas judicialmente y qué sentencias han ido produciendo. También proponer a las mismas entidades de crédito y a las promotoras inmobiliarias que no se empecinen en seguir incluyendo en sus minutas, en sus condiciones generales, un tipo de clausulado que está ya claramente rechazado por los jueces y tribunales. Y realmente ellos van accediendo y se están eliminando últimamente muchas cláusulas. De esta manera, si los notarios recuperamos el ánimo, informamos debidamente y a fondo antes de la contratación y en el momento de la suscripción de la escritura, podremos entonces volver a recuperar el prestigio que habíamos tenido y que en cierto modo se está deteriorando. Y por otro lado, el legislador, al mismo tiempo que nos somete a una práctica que podemos considerar realmente insultante, que es una prueba de desconfianza atroz, porque desde una ley de 2013, una hoja manuscrita, escrita de propia mano por los clientes, en la que más o menos vienen a decir que son conscientes de que en su contrato de crédito hipotecario hay una cláusula, la famosa cláusula suelo, en virtud de la cual si los intereses siguen bajando, llegará un momento en que ya ellos no se benefician de esa bajada de interés y que seguirán pagando como mínimo un interés que es el que se fija en la escritura como el diferencial. Esto, al parecer al legislador, no confía en que el notario es capaz de explicárselo perfectamente de palabra a los clientes para que ellos sigan adelante con el préstamo. Nos obligan a incluir esta cláusula. Y por otro lado, de un modo esquizofrénico, el legislador en España, a partir de una ley de julio del año 2015, vuelve a demostrar una prueba de confianza total en el notariado y nos ha traspasado una serie de funciones de jurisdicción voluntaria que anteriormente estaban encomendadas a los jueces y tribunales y que realmente son una demostración de que el notariado sigue teniendo todavía un papel importante, puede descargar de actuaciones en los juzgados y tribunales que nos estaban atascando y que no tenían ningún sentido, y en consideración a esa ley, pues hemos vuelto a recuperar un poco el ánimo perdido. Este es el resumen más o menos de la conferencia. Ahora ya un poco más analíticamente, y si en los 20 minutos que quedan voy a desarrollar los puntos más importantes. No voy a insistir en el paradigma clásico de la contratación. Ya se eso tiene como expresión máxima
una especie de brocardo o apotegma muy del gusto del racionalismo francés, que decía cuando se habla de contratos se está hablando de justicia, o sea, qui dit contractier dit juste. Esto, incluso en los primeros momentos, el legislador se dio cuenta de que era falso. Y si se escarba bien y se miran a fondo las disposiciones de los códigos civiles, ya se ve que había cierta desconfianza y que el legislador se estaba viendo que podían existir situaciones de desigualdad, y estableció una medida estrella que se ha repetido curiosamente en toda la legislación protectora de consumidores, y que es la que dispone que cualquier oscuridad, ambigüedad o que se encuentre en una cláusula obliga al juez a interpretarla de modo contrario al autor de la cláusula, al predisponente. Pero esto era poco. Damos un salto ya a la legislación sobre consumidores. Y vamos a fijarnos en el concepto de consumidor, porque este va a ser el que atrae todo el cuerpo de medidas protectoras de esta legislación, que anteriormente en el resumen ya he dicho exactamente en qué se concentra. Pero quiero hacer un recordatorio. He mencionado anteriormente como una de las medidas el llamado derecho de arrepentimiento o derecho de desistimiento, claro, devolver el producto o prescindir del servicio, que eso puede ser desde devolver un secador de pelo a anular el contrato de servicios telefónicos con la operadora de que se trate, pero por disposiciones expresas de la ley cuando se trata de créditos hipotecarios formalizados en escritura pública. Obviamente no hay derecho de arrepentimiento, sino que el que firma la escritura ya sabe que va a pagar hasta la última peseta del préstamo recibido, hasta el último euro, perdón, del préstamo recibido, y también el interés pactado. Cuando se acude al concepto de consumidor y se establece un concepto restrictivo, como el código, la legislación española dice que el consumidor es el destinatario final del producto o servicio, o sea, las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial o profesión, y las jurídicas que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a la actividad comercial o empresarial. Esto ya tiene consecuencias directas. Por poner un ejemplo cercano, el notario que compra un equipo de ordenadores o bien que compra un local para establecer su despacho, no es un consumidor y por lo tanto no tiene ninguna protección establecida por la ley a favor de los consumidores. Y este criterio restrictivo también se vuelve contraproducente, porque el que vende a una gran empresa objetos de arte, colecciones, sellos, joyas, etcétera, etcétera, tampoco es un consumidor, porque el consumidor es solamente el destinatario final del producto. De modo que por ahí se le escapa un poco a la ley la fuerza protectora. Me he tomado la molestia de localizar en el Código de Protección y Defensa del Consumidor del Perú el artículo 4, y es más descriptivo que el concepto español, pero muy parecido en cuanto al criterio fundamental, pues que también lo establece en el destinatario final de los productos o servicios, pero añade una matización que no establece el derecho español, la ley española, y es que actuando en un ámbito es el que lo utiliza en propio beneficio o de su grupo familiar o social. Esto es importante, porque permite, por ejemplo, a la novia que le regalan como regalo de boda un lavaplatos, un electrodoméstico, si se le considera, aunque no haya sido ella la que ha comprado la lavadora, el producto, se le considera a todos los efectos como consumidora. Pero no es por aquí por donde esto afecta a la intervención notarial como dice. La ley, para delimitar más cómo va a organizar el sistema de protección, en el derecho español
ha incurrido en un sistema de doble regulación y que es confusa, partiendo del prejuicio inicial de que las condiciones generales de la contratación eran el vehículo o la puerta de entrada por el que aparecían en las escrituras de compraventa o de préstamo las cláusulas abusivas. Después, cuando en el año 2007 se adapta la normativa a la comunidad, a las directivas europeas, se cae en la cuenta de que habían cometido un error, porque las condiciones generales de la contratación, como derecho uniforme, predispuesto, regulado, no solo lo emplean las empresas cuando contratan con consumidores, sino que también la pueden emplear con otras empresas de menor categoría, el gran empresario frente al pequeño empresario. Y que además habitualmente se comprueba que en las escrituras de préstamo o de compraventa de inmuebles, rara vez las empresas se remiten a un clausulado o a unas condiciones generales de la contratación, sino que establecen lo que la ley llama cláusulas no negociadas individualmente. Y ahí es donde se considera que puede aparecer la cláusula abusiva. De modo que lo que de ahora debemos tener presente es que la cláusula abusiva puede estar en condiciones generales de la contratación o puede venir en condiciones fuera de la contratación. Estas cláusulas abusivas, como dije, fueron atacadas judicialmente. Y frente a ello, la primera defensa, el primer intento de defensa de los abogados es que decían, no son cláusulas no negociadas individualmente, porque han sido cláusulas que insertas en una escritura pública, ante notario. Claro, los jueces y tribunales vinieron a decir, no, estamos ante una nueva legislación. Y aunque hayan sido insertas en una escritura ante notario, siguen siendo cláusulas no negociadas individualmente. Y ahí los notarios deberíamos ser los primeros en no intentar enrocarnos en el concepto este del prestigio de la escritura y reconocer sencillamente que en efecto la cláusula era una cláusula no negociada individualmente. La directiva, la normativa, exige, por razones de protección del libre mercado, pues ya los precios de las cosas los impone el mercado, de modo que quedan fuera del análisis del carácter abusivo o no abusivo lo que pueden considerarse los elementos esenciales del contrato, o sea, el precio del piso, el interés que se paga por el préstamo, salvo que medie una ley especial como la que existe en España, que es la famosa ley Azcárate del año 1908 para reprimir la usura, y que es la única que permite en situaciones de angustia o de necesidad al juez revisar si el interés impuesto por una parte a otra era abusivo. Pero si no se daban esas circunstancias, normalmente las condiciones del contrato son las pactadas. De modo que el carácter abusivo o no podía venir por otro tipo de cláusulas, no las esenciales. Cuando los jueces y tribunales se dan cuenta de que tienen esta cortapisa importante, entran por otro terreno y dicen, bueno, es que como las cláusulas, para que obliguen, tienen que ser incorporadas, tienen que ser aprobadas por el cliente o por el usuario. Y además, como exige la normativa, deben ser transparentes, claras, sencillas, legibles, que se puede disponer de ellas. Estas cláusulas en las escrituras eran perfectamente diáfanas y claras, se entendía muy claro. En el caso de oscilación del préstamo, el préstamo por arriba no pasará nunca del 15%, pero tampoco descenderá el interés por debajo del 5%. Esto lo entiende cualquiera. Pero el Tribunal Supremo, cuando arremetió contra estas cláusulas, dijo, no es esta la transparencia que se exige a la cláusula, sino que la transparencia que se le exige es la explicación de las consecuencias que se producen en el supuesto de un cambio de condiciones en el mercado de intereses. De modo que cuando se hunden los intereses, tiene que ser consciente el contratante de que ha perdido toda la protección y que va a pagar unos intereses muy altos, aunque los intereses del mercado estén por debajo.
y esto es lo que ha llevado a aniquilar este tipo de cláusulas. Y la razón de injusticia de la campaña de descrédito a los notarios, a qué me refirió al principio, ¿de dónde proviene? Pues muy sencillo. En el análisis de estas cláusulas se ve que algún lobby, porque no tiene otra explicación, consiguió meter en la ley una disposición en principio de apariencia inocua, como dice únicamente que los notarios y registradores rechazarán las cláusulas declaradas nulas por los jueces y tribunales y que hayan sido inscritas en un registro de cláusulas abusivas. Registro absurdo, disparatado, sin ningún sentido. Pero esto de momento a nosotros nos ataba de pies y manos. Y en esa campaña de crédito social nos decían que qué hacíamos, que por qué habíamos permitido ese tipo de cláusulas. Y claro, ese tipo de cláusulas las teníamos que admitir forzosamente porque no había existido previamente una sentencia judicial que las declare nulas. A partir de la aparición de la sentencia declarativa de la nulidad, por supuesto que rechazamos las cláusulas en estos contratos. Estén inscritas o no estén inscritas. Pero poco más podemos hacer. Lo que sí solicitamos de nuestros órganos corporativos es que insistan en el cumplimiento de ciertas normas y que los notarios además cumplamos con los deberes que la ley nos impone. Hay una práctica que luego sí se ha impuesto en todos los colegios notariales de España. Las escrituras se firman siempre en las notarías. No se permite ya la firma ni en el banco ni en el domicilio de la empresa inmobiliaria, ante todo para limpiar la imagen, porque el cliente te consideraba claramente que ese es usted el cliente del banco, o es usted el notario del banco. Y dice, no, yo no soy el notario del banco, ni soy el notario del banco, ni soy el notario, yo soy simplemente notario. Y la última observación final. Este tipo de contratación, si no se mira con cuidado, puede ser un pequeño caballo de Troya, porque el aluvión de escrituras que un banco o una promotora le proporciona a un notario puede acabar convirtiéndose bajo el señuelo de que porque ahí va a tener unos ingresos asegurados. Después puede convertirse efectivamente en la causa de pérdida, en la causa de descrédito o pérdida de estima. Algunos contratantes, algunos clientes, insidiosamente, cuando están en el despacho te comentan que es que fulanito de tal hace esto y hace aquello. Los notarios en general, por pudor, mantenemos siempre con ecuanimidad la defensa de la imparcialidad y de la honorabilidad de todos los compañeros, y al que tenga quejas o sospechas le decimos que muy bien, que vaya al colegio notarial, que presente la denuncia, que dé los datos completos, y dice, no, eso no lo hago porque me puede comprometer con fulanito de tal que es mi amigo. Sí, pero la insidia y el comentario de pérdida de honor ya está hecho, y el crédito empieza a perderse por ahí. Bueno, el tiempo se me termina, agradezco a todos la atención y damos paso al siguiente.